noches, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos Más Negocios. Hoy vamos a estar es nuestro jueves de empresas familiares y hoy vamos a hablar acerca de la diversidad en las familias. Cómo trabajar con esa diversidad en las empresas familiares, jóvenes, adultos, externos, de la familia, diferentes formas de pensar, toda esa diversidad que aún en las familias existe y cómo eso llega a las empresas familiares y a eso le ponemos además el tema o el aspecto, la variable del negocio, más los externos, más toda la variedad y toda la diversidad. ¿Cómo entonces en una empresa familiar se debería tomar esta diversidad? De eso vamos a estar platicando con nuestra invitada, Margarita de Urruea. Así que por favor, acompáñanos y muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchas gracias. Por favor, compartan porque al final lo que hacemos y tratamos es que usted también sea un factor de cambio en su comunidad, un factor de cambio en su grupo. Así que, ¿qué les parece si arrancamos de una vez con nuestra llave maestra? Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. ¿Cómo hacerte la mochila más ligera? De eso se trata y para eso tenemos las llaves maestras, para dejarte algún tip que te funcione, que te sirva, que puedas trabajarlo y que puedas hablar y que lo puedas ejecutar en algún momento. Digas, bueno, esto me funciona y lo voy a poner en práctica. Así que lo que hacemos con llave maestra es darte tips prácticos que te puedan servir para hacerte esa mochila más ligera. Y hoy vamos a hablar de empresas familiares en nuestra llave maestra. Y la semana pasada hablamos acerca de algunos errores que se cometen. Entonces hoy quiero hablarles de los errores más comunes que se cometen en las empresas familiares. Y cuénteme cómo le va a usted, y cuénteme si comete o si le pasa alguno de estos errores, ¿qué podría hacer? Pues aquí vamos a estar platicando con usted, le vamos a dar estos temas y puede buscar durante todas las emisiones de Más Negocios y los jueves hemos estado particularmente hablando sobre temas de empresas familiares. Así que si buscas algún tema, pues yo te puedo ayudar y te puedo decir cuál podría ser, pero con mucho gusto. Ahí está nuestra página en libertopolis.com, Más Negocios, o en buscar, pones el tema que estás buscando y ahí te van a aparecer varios programas. Así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias. Saludos a Salvador Orellana, muchas gracias. Saludos también a Gustavo, a Jorge Gustavo, Alma de la Cruz. Saludos y muchas gracias por compartir. Compartan nuestra transmisión, sigan compartiendo, que con esto pues logramos incidir y logramos que las demás personas también se enteren de cómo mejorar y cómo hacer mejor las cosas. Y no solo como empresa, sino también como persona. Así que bueno, arranquemos. Mire, operar un negocio es complicado. O sea, operar un negocio tiene su complejidad, tiene sus características, pero si a esto le sumamos la complejidad de la familia, pues hay que tener mayor cuidado y poner mucha atención. Porque si bien es cierto, es un poco más complejo, tiene ciertas complejidades, también tiene un potenciador impresionante que es esa motivación y ese cariño, esa pasión hacia lo que se hace y hacia, pues obviamente, los fundadores y hacia ese sueño de familia. Entonces, pues, ¿quién no quisiera trabajar o tener un proyecto en conjunto con las personas amadas? Pues esto, la verdad, es muy motivador. Sin embargo, hay algunos errores muy críticos que se cometen a la hora de iniciar y operar las empresas familiares. Y pues uno se dice, bueno, ¿y por qué no podría yo querer trabajar y hacer dinero con las personas que yo quiero? Pues esto la mayoría no lo preguntamos y decimos, bueno, sí lo podemos hacer. Sin embargo, cuando entramos en este emprendimiento, en esta aventura de hacer una empresa familiar, hay que tomar en cuenta varias cosas. Si bien es cierto, con las empresas cuando empiezan, la mayoría, no digo que todas, pero la mayoría son empresas netamente familiares donde se emplea a la familia, en algún momento pues se contratan a personas que no son parte de la familia. Y esto es sano y es bueno hacerlo porque traen ideas frescas e ideas nuevas e ideas diferentes. Pero eso
implica un reto. ¿Y cuál es ese reto o cuál es ese error que se comete? Es el no motivar a los empleados que no son de la familia. Esto quiere decir no retener a estas personas que llegan, que no son parte de la familia. Y esto es un error muy común porque entonces perdemos talento y perdemos esa diversidad de la que vamos a estar hablando hoy en el programa. Entonces, muchas veces hay que tener en cuenta y hay que ser muy conscientes de que no haya un favoritismo. Es importante evitar cualquier clase de favoritismo, por ejemplo, en las promociones, o sea, en los ascensos, en que tengan voz, que tengan poder de decisión si están en un puesto con poder de decisión. Entonces, uno de los consejos es trabaje y esfuércese por retener ese personal que tiene. Ponga atención en cuáles son esos criterios que tiene para las promociones, para los ascensos, para premios, que no esté basado en si es mi hijo o es mi sobrino, si es mi pariente, sino que no esté basado en mi relación consanguínea o de afinidad con las personas, sino en los resultados que le están dando a la empresa. Al final, recordemos que los premios, los ascensos, es en función a lo que están haciendo en la empresa. Luego, otro de los errores que se comete, ¿cuál es el otro error que se comete muy comúnmente? Es el de... yo no sé si les va a sonar común, pero es de no separar los problemas de casa con los problemas de la oficina. Y entonces resulta que a media reunión o en media sesión de trabajo se discuten problemas familiares cuando se debería estar discutiendo el plan de ventas o el plan de mercadeo o cómo atender cierto mercado o cómo hacer la expansión. Y entonces es muy importante que nos demos cuenta de esto, porque por lo general, pues obviamente en la familia que hayan desacuerdos es muy común. Que los hermanos no estemos de acuerdo y discutamos, es común. Que entre padres discutamos, que entre primos discutemos, es común. El problema es cuando no tenemos ese cuidado, como les digo, de dejar esos desacuerdos, esas discusiones en casa y llevarlas al trabajo. Entonces es muy importante que tomamos en cuenta eso, porque si no, pues también vamos generando un clima de tensión, perdemos productividad y no podemos tomar buenas decisiones. ¿Cuáles serían esos consejos de llevar los problemas de la casa al trabajo y viceversa? Porque también se da viceversa, o sea, del trabajo a la casa. Primero, no contrate a las personas no contrate familiares que se da cuenta que no pueden entender la separación de la vida privada con la vida profesional. Evite contratar a estas personas. Si sucede, pues busque la forma de, primero, explicarle cuáles son las reglas y si no, pues decirle adiós. Luego, la segunda es, trabaje duro para que las discusiones de la oficina permanezcan como eso, discusiones de oficina. Esto quiere decir, si estamos discutiendo un tema, no nos pusimos de acuerdo y estamos en desacuerdo en la oficina, se quedan en la oficina. Así como las cosas que se quedan en la casa se quedan en la casa, las de la oficina se quedan en la oficina. Y no vaya a ser que llegue a la casa y me reciban con un hule, como dicen por acá, con una trompa de 2 metros porque nos peleamos en la oficina. Entonces, dejar las cosas separadas. Tercero, considere contratar a una persona externa, a un experto, a un consultor externo, cuando tenga que tomar decisiones de negocios muy importantes. Obviamente, personas con las que usted sienta confianza, con las que tal vez ya haya trabajado antes, que sean expertos en el tema en que usted va a tomar una decisión, y no necesariamente para que les digan qué hacer, sino para que les ayude a mediar, a ver cosas que ustedes no han visto y a lograr esa decisión o lograr ese acuerdo en la cual se sientan todos representados y también la apoyen, porque de nada sirve imponerse si después el equipo o la familia no va a apoyar la decisión que se ha tomado. Entonces, como tercer consejo, cuando vaya a tomar decisiones importantes, que vea que no hay forma de ponerse de acuerdo, busque a un tercero que lo pueda ayudar. Y finalmente, si tiene problemas familiares, personales, o sea, con la familia, la dinámica de la familia más que de la empresa, considere pues una ayuda. Puede ser una terapia, puede ser un consejo, no sé, de alguien en quien usted confíe, pero alguien que les ayude a resolver los problemas y los conflictos familiares para que estos no incidan en la empresa. Entonces,
trabaje en su familia. Así como contratamos consultores para las empresas, contrate un consultor para sus relaciones familiares. Estas serían algunas de las recomendaciones. Y lo otro es, esto es muy común también, es que, miren, muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, uno empieza a hablar de un tema, por ejemplo, miren, ya compré mi seguro de funeral. Y le dicen, no, es que eso es llamar a la muerte. El hablar de que alguien ya no va a estar en la empresa familiar, ya sea porque pues fallece o porque simplemente se va, pues es algo que a las familias no mucho les gusta hablar y sin embargo puede suceder. Y entonces, como no se ha hablado, como no se ha planificado qué va a pasar cuando papá o mamá no estén, el día que pasa, pues no están preparados, no se pusieron de acuerdo, no lo hablaron antes de que sucedieran las cosas, no sabían cuáles eran los deseos expresos de sus padres y entonces empiezan las peleas. No, a mí alguna vez mi mamá me dijo tal cosa, no, a mí mi papá me dijo esto y desafortunadamente todo ese legado, todo eso que se trabajó con tanto esfuerzo, con tanto cariño, esperando dejárselo a los hijos, resulta que se convierten en un gran problema. Entonces, el no tener cuidado de tener un plan de sucesión y entonces en lugar de dejar un plan de sucesión que no existe, dejan pleitos por esa sucesión. Así que tome en cuenta empezar a hacer su plan de sucesión y cómo considera que debería ser ese paso de una generación a otra. Así que estas son algunas de las recomendaciones que le tengo para usted en el caso de algunos de los errores que se cometen en las empresas familiares. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, diversidad. ¿De qué hablamos con diversidad? Jóvenes, personas mayores, entre la primera y la tercera generación, la segunda generación del sándwich de estos grupos, externos que no son de la familia, familiares políticos, diferentes culturas, diferentes religiones posiblemente. Y pues no sé, con este mundo cada vez más globalizado y los externos, los que no son de la familia, cómo enriquecerse, cómo hacer que esta diversidad sea algo que ayude y potencie a las empresas. De eso vamos a estar platicando cuando regresemos del corte. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. No, no puede ser. Las medicinas de mi hijo me toca comprar. Y con esa cuenta soy yo la que se va a enfermar. Con GIT no hay drama. Vivamed GIT, con la mejor cobertura para enfermedades y accidentes, la red más completa de doctores, hospitales y farmacias, y acceso ilimitado a SIAM. Adquiéralo al 2244-2244 o con tu agente o corredor. Seguros GIT. No te falla. Si querés probar la mejor carne del mundo en Guatemala, no esperes más. Vení al restaurante Alma. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de INTECAP para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Aquí te esperamos. Como colaboradores de Minera San Rafael, hemos venido delante de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a hacerles el llamado de que hagan una pronta resolución a lo que es el caso Minera San Rafael. De esto nosotros dependemos para darle un buen futuro a nuestras familias. Nuestros hijos nos exigen educación, nuestros hijos nos exigen cada día un mejor futuro. Señores magistrados, ¿qué le responden a Henry Ruiz y a sus 3 hijos? Magistrados, resuelvan ya. Hacemos. Más negocios, más negocios, más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @másnegociosL. Agréganos.
Regresamos a Más Negocios. Quiero agradecerles a todos quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias que comparten ya nuestra transmisión a través de facebook.com/libertopolis.com. Ya está con nosotros nuestra invitada Margarita de Urrea, con quien vamos a estar platicando acerca de esa diversidad. Muchas gracias a quienes ya comparten nuestra transmisión. Abner, saludos también para ti. Y hablemos de diversidad y hablemos de las empresas familiares. Muy buenas noches. Hola, y bienvenida. Muchas gracias, es un gusto siempre estar contigo. Y bueno, hablemos acerca de esta diversidad. ¿Por qué es importante que haya diversidad en las empresas familiares? Es importante que en las empresas familiares primero haya una estrategia y luego haya diversidad. Cuando no hay diversidad se entra en un sistema entrópico donde no tienes ingreso de energía diferente, ingreso de nuevas ideas, ingreso de nuevas habilidades. Es muy importante la diversidad para que el sistema no se quede estancado en la misma forma de pensar, la misma forma de hacer las cosas. Ok, entonces dices, bueno, tenemos que tener una estrategia. Primero, la estrategia manda, manda a tu estructura, la estrategia es fundamental y bajo la excusa de vamos a tener diversidad, no nos podemos saltar la estrategia. Es muy importante que definas primero tu estrategia, a dónde vas, qué estás haciendo, cómo lo vas a hacer, y a partir de ahí ya puedes definir tu estructura organizacional y a partir de ahí qué necesitas y cómo lo vas a hacer. Entonces, es tener esa estrategia y después de que tienes esa estrategia la vas complementando con las personas o el equipo que necesitas. Me imagino, yo no sé si tienes algún tiempo o algo, o cuándo es válido, porque pensaba en la diversidad, y qué mayor diversidad que traer gente de fuera. Sí. Porque traer gente de fuera es otra forma de educación, otro pasado, otro bagaje cultural. Tal vez eres del mismo país, pero te crearon diferente, con otras ideas. ¿Y hay algún momento en el cual se deba decidir traer gente de fuera o simplemente dependerá de esa estrategia? Yo creo que en las empresas familiares existe el problema de hacer las cosas como siempre se han hecho o hacerlas de acuerdo al líder, sin cuestionar muchas veces. Yo pienso que, insisto mucho en el tema de la estrategia, porque cuando se logra definir la estrategia, logras determinar hacia dónde vas y qué necesitas y cómo lo vas a hacer para lograrlo. Por eso he insistido en ese tema. Además, en el tema de diversidad, se ha usado mucho el tema de diversidad como una bandera para decir estoy de moda, estoy siguiendo algo, estoy siguiendo un tema de igualdad o de equidad, y cuando en realidad el tema de tener diversidad es enriquecer los entornos. Y la diversidad se da naturalmente cuando nosotros abrimos la puerta. Como tú dices, cuando abres la puerta viene alguien de fuera, necesariamente va a ser diferente. Pero muchas veces la cultura no acepta la diferencia. Entonces, ¿de qué sirve abrir la puerta? Cuando entras, no puedes hacer nada diferente porque las cosas se hacen de determinado modo siempre. Eso te iba a preguntar, porque al final de cuentas de nada sirve tener gente de fuera si no tienen ni siquiera voz. Ya no digo voto, pero ni siquiera voz. O sea, no pueden cuestionar, no pueden preguntar, no pueden proponer. Ahora, ¿cómo abrir esa, o cómo aprovechar esa diversidad? Venía pensando cuando venía al programa precisamente eso, cómo aprovechar la diversidad, y yo lo transfiero a cualquier situación de vida. Cuando no nos abrimos a escuchar nada más que lo que queremos escuchar, cuando no tenemos espacios ni tiempo. Yo quisiera que los que están escuchando o viendo el programa se pregunten cuántas veces a la semana o al mes tienen un espacio específico para escuchar ideas o para escuchar las brechas en lo que estamos haciendo y lo que no estamos ajustados a donde vamos como empresa, para escuchar opiniones. Realmente me pregunto, porque en el día a día tomamos un ritmo tan acelerado
que nos olvidamos de hacer esos espacios sistemáticamente para escuchar ideas diversas. Ahora, Empezando ahí. claro, ahora hablamos de escuchar ideas diversas, pero me imagino que también implica poner atención y conocer a las demás personas, o sea, entender cómo piensan, cuál es su principal característica y cuál es su principal habilidad. Y, por ejemplo, en equipos, o por ejemplo en las oficinas, sabemos el numérico, el que solo preséntale números y entonces ya lo convences. Sí. Está el, no sé, el que preséntale cómo se va a sentir y lo convences. ¿Cómo podemos ir identificando esa diversidad para poder aprovecharla? Durante la historia se han hecho diferentes categorizaciones de la personalidad y se ha caracterizado por temperamento, entonces tienes flemático, melancólico, sanguíneo, colérico. Se ha caracterizado por tu forma de aprender, si eres activo, si eres reflexivo, etc. Se ha caracterizado por tu introversión, extroversión, etc. O sea, hay cualquier cantidad de clasificaciones de la personalidad, pero justo entraste, tú lo mencionaste ahorita, el que yo quería hoy comentar. Imaginémonos que está la persona, el empresario. Imaginémonos al empresario arriesgado, innovador, propenso al cambio. Que se tira y después averigua. Se tira. ¿De qué se trata? Sí, de qué se trataba y cómo vamos. Imagínate a ese empresario si no tiene a alguien que le hace números, o si él mismo no tiene ese auxiliar personal que hacen los números, que mide los riesgos, que evalúa el capital que necesitan. ¿Cómo sería la historia de las empresas si solo nos tiramos al agua? O imagínate la persona que le fascina a la gente, que le gusta la relación, que entonces todo es armonía, que está viendo eso. Y cómo se siente esa persona también cuando le dicen, no, tu trabajo va a ser ahora hacer los números. Tú debes revisar el ROI. Queremos saber cuál es el retorno de esta inversión. Es muy importante que todos tenemos una preferencia en nuestro modo de pensamiento y esa preferencia es natural. Pocas veces la analizamos, pues hay formas de hacerlo. Esa forma natural en nuestra forma de pensar es donde trabajamos de manera óptima. Y si las empresas pudieran entender que son como un cerebro y donde va a haber alguien que le gustan los números y vamos a traer a esa gente, porque lo necesitamos, necesitamos a alguien que sea el arriesgado, el que crea innovación, el que hace que las ideas fluyan, otro que armonice el ambiente, que pueda leer los sentimientos, que pueda armonizar a la gente, alguien más que siga procesos sistemáticamente, que lleve las cuentas, que pague impuestos o que haga esas cosas sistemáticamente. Si pudiéramos entender que las empresas necesitan estas 4 funciones básicas y luego traer a la gente que tiene esas habilidades básicas naturales. Entonces, ¿cómo serían las empresas si tuvieran estas personas que pueden hacerlo o que si las personas se comprometen también a desarrollar competencias en esas áreas, aunque no sea su manera natural? Tiene un costo, tiene un precio, pero también se puede. Esto en dado caso que, por ejemplo, es el no sé, el hijo porque al final, si no es mi competencia natural, me va a costar un poco más. Es más cansado desarrollar, no sé. Pero imagínate que tu padre es auditor y tiene la empresa auditoría y por tradición vas a ser auditor, pero tú tienes otras habilidades, que tú eres, por ejemplo, arriesgado que quieres emprender. Entonces, y que estás pensando en hacer la aplicación para la empresa de auditoría. Y que estás pensando cómo ampliarla, pero te dicen, no, lo que necesitamos es que seas un auditor. Que hagas auditoría. Que hagas auditoría. Entonces, en las empresas familiares se da esto con cierta frecuencia, que el rol como que se heredara el rol. Pero no necesariamente podemos heredar el rol, tal vez podemos heredar esta estructura o este emprendimiento y luego como que complementar con las habilidades que tenemos de los que quieran participar de la familia y si no traer de fuera para lograr cierto resultado. Y es ahí donde traer de fuera tiene sentido.
cuando obviamente no es solo traer de fuera porque hay que traer de fuera, sino es porque se necesita una habilidad o un talento que no existe en este momento y nadie lo tiene y hay que traerlo. Y hay que traerlo. Y en ese momento hay que darles espacio. Darle espacio y... Vamos a ir al corte cuando regresemos, porque al final pensaba, Margarita, que el dar el espacio no es porque venga un externo, se tiene que dar siempre. Debería. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de este tema, porque también es común que escuchemos hijos que dicen, mi papá no me escucha, no me hace caso y vino fulanito y le dijo que tenía que hacer lo que yo tengo años diciéndole. Vamos al corte y regresamos. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Muchas mujeres profesionales con el primer hijo uno no tiene mucha idea de lo que viene y debemos de recordar de que se espera que sea la mujer que altere su carrera para cuidar a los niños y por lo tanto muchas de las mujeres que no quieren o no pueden dejar su vida profesional reciben muy seguido mensajes de que está bien dejar su vida profesional y que está bien que paremos y que en cualquier momento no te preocupes, siempre puedes dejarlo, ¿verdad? Entonces creo que a veces uno siente que va un poquito en contra de la corriente porque esos mensajes vienen constantemente. María Gálvez en Más Negocios, Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas por libertópolis.com. A solo 40 minutos de la ciudad, encuentre el descanso que usted y su familia merecen. Hotel. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de ITECAP para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Te esperamos. Este espacio de serenidad en radio es patrocinado por Compu 911. Compu 911. Búscanos. Verás qué simple es la vida. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. Para que tu empresa familiar trascienda, te invitamos a participar en el programa Vivencial Productividad en Armonía de Grupo Legacy. Son 6 jornadas de 4 horas cada una y estas van a tocar temas diversos e inician con el tema de gobernanza con reglas claras. Esto va a ser el próximo martes 15 de mayo. El próximo martes 15 de mayo es este primer módulo en el cual se va a hablar de cómo establecer las reglas claras, cómo tener una gobernanza estableciendo esas reglas claras. Y esto va dirigido a empresas familiares, es vivencial porque se van a hablar de casos, de temas e incluso se podrán compartir experiencias con quienes están asistiendo a esta actividad. Si quieren mayores informes, puedes mandar un WhatsApp al 5308-1660. 5308-1660. Perdón, ya estoy diciendo normal. 5308-1860. 5308-1860. Regresamos a Más Negocios y estamos hablando de la diversidad en las empresas familiares. ¿Qué pasa con esto? Y creo que yo no sé si a ustedes les ha pasado, a quienes nos están escuchando o nos ven a través de facebook.com/libertopolis.com, el clásico, yo siempre le dije a mi papá que hiciéramos tal cosa y ahora que viene de fuera, ya lo hace. ¿Cómo hacer para abrir esos espacios? Porque conforme hablábamos, me di cuenta que te decía, hay que abrir espacios para escuchar, para la comunicación,
cuando lleguen de fuera. Pero y mientras tanto, ¿qué pasa con este hijo que quiere hacer cambios, que quiere innovar, que quiere que se le escuche? Estaba pensando como que a veces hay fobia a lo propio, ¿no? Así como hay fobia a lo extraño, a veces también hay como fobia a lo que tú ya conoces, a la opinión de los hijos, a la opinión del tío. Que los has visto crecer. Que los has visto crecer y ¿sabes? los conoces tanto que dices, ¿cómo este muchachito me va a decir a mí cómo hacer las cosas? Realmente quizás no nos hemos dado el tiempo y es por eso mismo cuando en las empresas familiares como que se absorbe a la familia, realmente puede ser visto como un acto de misericordia, que te estoy entrando a la empresa cuando no te lo has ganado por tu propio mérito aparentemente, y entonces hacemos estas cosas. Esto es lo pernicioso entonces de no darle el mérito. El mérito, o sea, el mérito, que te lo ganes. Claro, ahora voy a entender. Y entonces viene alguien de afuera que sí se ganó la entrada y me dice exactamente lo mismo y ahora sí tiene sentido. Realmente es muy importante que las personas que ingresen a la empresa, independientemente de dónde vienen, se lo ganen. Para que entonces sean respetados también por la organización, por la organización. empresa. Sí, yo trabajé siendo muy joven en una empresa familiar y empezaban de abajo. Tal vez era simbólico el empezar de abajo, pero sí empezaban en la bodega, en la parte logística. Y era muy interesante cómo estos hijos de los accionistas llegaban y se ganaban un lugar. Primero conocían a la gente, segundo también participaban. Y entendían el negocio. Entendían el negocio desde diferentes perspectivas. También en esta empresa teníamos un programa de trainees y venían gente que, aparte de buenas calificaciones, que no era realmente el centro, demostraban haber sido líderes en alguna área de la vida. Así fuera fútbol, teatro, en alguna actividad, pero eran líderes que persistían y que habían sacado adelante alguna actividad. Cuando tú tienes como esas ideas de te vas a ganar entrar a mi empresa, posiblemente estés más abierto a escuchar a alguien que si simplemente estás aquí porque tienes este apellido, porque este negocio te corresponde. Porque eres mi hijo, porque eres parte de la familia. Porque eres parte de la familia. Ok. Y entonces hablaste de estos jóvenes, hablaste de estos trainees. ¿Qué pasa entonces con esta diversidad entre, pues ya no te digo solo la forma de pensar, porque también influye las edades, las épocas en las que uno vivió, los cambios que uno ha vivido? Unos crecimos con televisión, que uno era el control remoto y ahora no se concibe una televisión sin control remoto. ¿Cómo se va dando esos cambios? ¿O cómo trabajar con esa diversidad de generaciones? Actualmente está muy de moda hablar de millennials, es un tema central y creo que se ha dado mucho auge a hablar de tema generacional últimamente. ¿Por qué? Porque hubo como una ruptura. Hubo como un momento ya ahora donde nos damos cuenta que hay un antes de los millennials y a partir de los millennials, creo que a partir realmente de la generación X, que fueron los que trajeron la tecnología. La generación X es en donde, o a través de quienes se da todo este auge tecnológico que estamos viviendo nosotros. ¿Qué pasa cuando mezclas generaciones? Bueno, encuentras generación millennial, que son digitales, muy prácticos, pragmáticos, que saben, que creen en la flexibilidad y por lo tanto te van a pedir cierta flexibilidad de horarios o de lugares, y también te vas a encontrar con gente que ha venido en Latinoamérica de guerras internas, que ha vivido ese contexto de trabajo arduo, de ahorro. ¿Y cómo ves entonces esto? Al principio yo tuve mucho miedo, al dedicarme a consultoría en gestión humana, tuve mucho miedo de cómo se iba a dar esta mezcla. Ahora estoy fascinada. ¿Por qué? Porque cuando estas generaciones logran como hacer equipo, y cuando tienes la cultura de facilitar los espacios para hacer equipo, y tienes estos jóvenes que te dicen, no, ya no hagas eso, ya no es necesario, solo
apacha este botón y te vas a facilitar la vida. O ¿sabes qué? Te voy a hacer un programa para que tú no tengas que repetir eso a mano o a pie, te lo vamos a hacer. Y cuando tienes esta otra generación que le puede decir a un joven, mira, en mi experiencia, te sugeriría que escuches a las personas antes de hacer el programa para que ellos te digan qué necesidades tienen. Cuando logras esa inserción de estas generaciones, es sumamente enriquecedor, emocionante y las empresas realmente tienen mucho beneficio. Se requiere, no diría humildad, pero sí cierta honestidad de parte de todas, de ambas, de esta multiplicidad de generaciones, en el sentido de decir, no lo sé todo y puedo aprender algo del que tengo enfrente, no importa si es mayor o si es más joven. Sí. Es muy importante no solo la honestidad, sino el poderte entender que tu valor no radica en lo que sabes, tu valor no está en lo que ganas, ni en la posición o el título de tu puesto, porque realmente cada vez más los títulos importan menos. Cada vez más importa cómo generas valor a la empresa y cómo tú también te generas valor a ti, en el sentido de que en ese intercambio también obtienes algo que para ti es importante. Entonces, esa honestidad es crítica en poder entenderte a ti y poder saber en dónde te va a doler, en dónde tú te puedes sentir susceptible. Pero también quiero regresar a los tipos de personalidad y de pensamiento que hablábamos antes. Por ejemplo, alguien que usa mucho o que su preferencia o su dominancia está en frontal izquierdo, que es este estilo de Benziger, el frontal izquierdo va a ser el que hace los números, para él las emociones posiblemente están encapsuladas. Entonces, sí necesitamos que esta persona pueda reconocer, bueno, lo mío son los números, los cálculos. Y que nosotros también podamos reconocerlo. O sea, no lo vamos a poner a que si hacemos una actividad sea el que recibe a las personas que llegan a la actividad, sino lo vamos a poner a que nos haga los cálculos de cuánto deberíamos cobrar en esa actividad, cuánto deberíamos gastar, cuáles son nuestro punto de equilibrio, o sea, que él haga todas las proyecciones necesarias para que el proyecto sea pues rentable. Sí. No lo pondría a recibir a la gente. Sí, quizás dentro de esto tendrías a alguien que va a ser un posterior derecho, que va a ser el que va a organizar todo y el que va a querer escuchar las opiniones y le va a poder decir, ¿en dónde quieres participar tú? Y le va a decir, mira, déjame atrás, yo quiero hacer la inteligencia del mercado, yo quiero hacer la inteligencia del evento para saber cuánto nos va a costar. Entonces, es muy importante también que las culturas han cambiado y van a seguir cambiando. Y dentro de ese cambio de cultura está esa comunicación, la honestidad, el poder ser participativos y generar resultados. Por ejemplo, al frontal izquierdo le interesan los resultados. Él quiere saber la medida del éxito. Y entonces es muy necesario en un equipo tener a alguien así. Que aterrice. Que aterrice y que te dé los resultados fríos. Entonces, a esta persona la vamos a ver, es que él es muy frío, o ella, ¿verdad? Porque también hay ellas en ese estilo. Y entonces, es que es muy frío o muy fría, no le importa a la gente. ¿Y qué tal sí le importa? Pero en su preferencia está enfocado en otras tareas. Y son importantes tener este tipo de personas en los equipos. En los equipos, sí. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, Margarita, ¿cuáles son? Porque tú dijiste que cuando tú empezaste estas consultorías, te preocupaba ese encuentro, es como pensar en un río que llega al mar, sí. Esas dos generaciones o esa multiplicidad, porque no son dos, esa multiplicidad de generaciones trabajando juntas, que te preocupaba y que ahora estás fascinada. ¿Cuál en tu experiencia consideras, Margarita, que son las claves para lograr ese trabajo en equipo? ¿Cuáles son esas claves que tú has visto que le ha funcionado a las personas, a esas diferentes generaciones, para formar esos equipos exitosos? Vamos a ir al corte y regresamos. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. 9 meses que estamos sin empleo. Que los magistrados nos dejen trabajar.
A mí la mina me ayudaba bastante con el seguro. Yo tengo a mi esposo enfermo y solo yo soy la que trabaja. Entonces queremos que por favor se ponga la mano en la conciencia. Queremos trabajar. Solo yo no puedo salir adelante. Señores de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué le responde a Amparo, sus 3 pequeños y su esposo enfermo? Magistrados, resuelvan ya. ACEMIS. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Muchas mujeres profesionales con el segundo hijo definitivamente es un reto más grande, pero creo que uno también debe de aprender a poder delegar ciertas cosas, a pedir ayuda y también a apoyarse mucho en su pareja, ¿verdad? Que al final es el aliado número 1 para la carrera profesional de las mujeres, ¿verdad? María Gálvez en Más Negocios. Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. No, no puede ser. Las medicinas de mi hijo me toca comprar. Y con esa cuenta soy yo la que se va a enfermar. Con GIT no hay drama. Vivamed GIT, con la mejor cobertura para enfermedades y accidentes, la red más completa de doctores, hospitales y farmacias, y acceso ilimitado a SIAM. Adquiéralo al 2244-2244 o con tu agente o corredor. Seguros GIT. No te falla. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando acerca de la diversidad en las empresas familiares. Hemos hablado de las diferentes formas de pensar, hemos hablado también acerca de esa diversidad que no es hay que tener diversidad porque hay que tenerla y para qué, quién sabe, pero seamos diversos, sino tiene que ser acorde a una estrategia. Y nos quedamos con la pregunta acerca de cómo lograr, Margarita, en tu experiencia, que esos equipos diversos, hablando de multigeneraciones, sean exitosos. ¿Cuál es esa clave? ¿Existe alguna clave o algunos puntos importantes que uno debería tomar en cuenta para lograr tener equipos multigeneracionales exitosos? Sí, cuando yo tenía miedo, esto se debió a que algunos clientes míos me decían, mira, necesitamos una gerencia de mercadeo, pero no me traigas ningún millennial, porque la experiencia que he tenido es que me dicen, la otra semana no vengo, me voy de viaje, busca a alguien más, o algo así. Y entonces descubrí que generacionalmente sí hay ciertos intereses, el contexto también te va ayudando a generar ciertos comportamientos, más las facilidades tecnológicas o lo que has vivido. Entonces, ciertamente, si tú no ves fronteras en el mundo, sí vas a ver que puedes irte de viaje, ¿verdad? Muy fácilmente lo vas a abrir y dices, bueno, tengo que entregar unos reportes, pero los puedo hacer en el avión. Los voy a hacer en el avión. ¿Qué implica esto? Esto implicó que nos sentáramos como empresas a dialogar, a entender cómo funciona esto y a generar un punto donde eso no era flexible. El punto era un punto de quiebre y el punto de quiebre es el compromiso. Eso es desde mi perspectiva, desde mi experiencia. Entonces, si tú eres millennial o eres generación X o eres baby boomer, el compromiso es el punto en común. Ok, entonces tenemos algo en el cual podemos coincidir y establecer qué es lo que para mí es importante y que para ti también debería ser importante para que coincidamos. Para que coincidamos. Okay. Luego, el cómo,
hay diversidad de comos. Cuando las empresas nos petrificamos en un como y que aquí las cosas se hacen de 8 a 5, la tendencia es que vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque cada vez más veo home office, cada vez más veo otras formas de relacionarse, otras formas de trabajar que no necesariamente son las tradicionales. Y está evolucionando y poco a poco lo vamos a ir absorbiendo o generando. Ya hay personas que lo están generando. ¿Cómo entonces estas generaciones están siendo exitosas? Primero, y yo creo que voy a repetir algo que tú dijiste, esa honestidad de poder decir, miren, yo no voy a trabajar más de 3 meses en un proyecto. Yo voy a trabajar en un proyecto 2 meses, se los voy a dejar terminados y en ese momento quiero cambiar de proyecto. Cuando tienes esa honestidad, cuando también vas evaluando, hay muchas herramientas ahora para poder conocer a las personas, para poder comprender sus habilidades, sus intereses. Cuando llegas a eso, pero lo más importante es dialogarlo y conocerlo. Cuando las personas se abren y te dicen, yo puedo estar 1 año metida en una oficina haciendo lo mismo, pero se requiere ese diálogo, esa honestidad, esa apertura y poder decir, mira, ¿realmente puedes estar 1 año en una oficina haciendo lo mismo? Sí, si me sacas de ahí, no me gustaría. Que es dependiendo de tu personalidad y tu forma de esta división que hacemos del cerebro. Entonces, lo que tú dices es, hay que sentarnos y hablar con los jóvenes y que los jóvenes también nos pregunten a nosotros. Nos pregunten y que se logre ese intercambio. Por ejemplo, cuando alguien viene y solo pide, es que yo quiero condiciones flexibles, yo quiero un salario del vice president, yo quiero estas condiciones, eso te pone en duda. El consejo que le daría a los jóvenes es, está bien, que quieren, pero quedan a cambio. ¿Cuál es el valor que están generando a la organización para que yo esté dispuesta a darles eso? ¿Por qué valen eso? Por decirlo así, en cuanto al nivel salarial. Porque su rol tendría ese precio. ¿Y por qué yo estaría dispuesta a ser flexible en esto? ¿Qué voy a obtener a cambio? Entonces, mi consejo sí es, por favor, primero, establezcan qué van a ofrecer, cuál es el valor que van a generar a la empresa y a partir de ahí, entonces, está bien, escuchemos. Pero también les quiero decir algo, los trabajos no son perfectos, no existe un fit perfecto. Generalmente hacemos algo de lo que no nos es preferido, aunque estemos haciendo lo que sí preferimos. O sea, va a haber alguna parte, por ejemplo, soy creativo, pero en algún momento tengo que llenar un reporte. Sí, entonces los vendedores, por ejemplo, los ejecutivos, senior o no senior, los ejecutivos de venta, los asesores comerciales, les fascina la relación, les fascina convencer a alguien de sus productos, de sus servicios, es parte de su naturaleza. Cuando se sientan a hacer los reportes, casi lloran y es importante es importante hacer los reportes. Y es importante planificar las visitas y las rutas, y no es natural. Entonces, también para los jóvenes, los millennials, es muy importante que sepan que no existe como el fit perfecto. Generalmente hacemos cosas que no son de nuestra preferencia, pero a la larga eso nos ayuda a desarrollar nuevas competencias que nos van a ayudar a enfrentarnos a otros retos de la vida. Y esa es la vida. Cuando nos enfrentamos a nuevos retos, algo que también se recomienda es que tu preferencia, lo que realmente te gusta, ocupe por lo menos un 50% del tiempo. Por lo menos. Por lo menos, porque si tú no ocupas el 50% en cosas que realmente te gustan, en tu pasión, te mueres. Se llama desvío de tipo y puedes tener estrés, depresión, las consecuencias son evidentes, mal humor, baja productividad. Entonces, sí seamos honestos con lo que realmente nos gusta y dediquémonos como mínimo un 50% del tiempo a eso. El riesgo de dedicarnos solo a lo que nos gusta es volvernos tan sesgados en solo lo que nos gusta que no desarrollemos otras competencias útiles para otras áreas de la vida. Y esto haría que también no nos desarrollemos, porque al final terminaríamos haciendo casi que lo mismo que nos gusta sin tener esos retos que nos sacan de esa zona de confort para después crecer. Para después crecer, sí. Lo único que sí es muy importante el no desviarnos y entonces empezar a hacer aquello
que no nos gusta por agradar a alguien o por quedar bien o por adaptarnos, por no parecer raros. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Realmente cuando desviamos tipo nos perdemos a nosotros mismos y al final la vida es nuestra y es muy importante tener esa pasión y conocer lo que nos gusta para también fluir y ser felices en lo que hacemos. Y entonces lo que tú aconsejas en las empresas familiares es hablen. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Y sí, que las generaciones escuchen unos a otros. Ahí está la riqueza. Eso implica una nueva cultura. Eso implica que la cultura ya cambió y que ahora nos escuchamos unos a otros. Que los de mi generación, que somos los baby boomers, no nos asustemos cuando llegan los chicos y tratan de tú y no tienen el código de el licenciado, el ingeniero, sino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por tu nombre. Por tu nombre. Es natural. Ya son relajados. para ellos. Sí, en ese sentido han aprendido a que la autoridad no es el título, la autoridad es la autoridad que ellos respetan mucho es la experiencia, el expertaje, alguien que te puede asesorar, alguien que puede ellos confiar. Entonces eso es para ellos autoridad y te la ganas con ellos. Tampoco la tienes así como gratis. Esa es la licenciada tal, mucho gusto y le rindo pleitesía. No. Ok, usted es la licenciada tal, mire, ¿cómo se hace tal cosa? ¿Verdad? Claro, ¿verdad? y es ir entendiendo esto y también es de ambos lados. De ambos lados. Por el otro lado, también tener un poco de paciencia, porque estos chicos parece que lo saben todo porque tienen las formas de buscarlo. Pero también tener la paciencia de comprender que su madurez emocional se está desarrollando, que también son llamados generación Peter Pan por eso, porque han postergado conductas adultas y todavía son dependientes muchos. Quiero decir, no todos, pero porque claro, sabemos que hay muchas diferencias económicas que implican que muchos jóvenes estén trabajando desde muy temprana edad. Así es. Sí, pero en general se podría decir que hay jóvenes que están postergando ciertas responsabilidades y no están asumiendo, por ejemplo, responsabilidades mayores hasta más adelante. Se casan más tarde o toman decisiones profesionales, siguen estudiando mucho. Entonces sus decisiones laborales son más tardías porque están estudiando todavía a ciertas edades. Entonces, al final de cuentas, la diversidad en las empresas familiares, y yo creo que esto aplica para cualquier empresa, es entender por qué o entender cuál es la estructura y la estrategia y la estructura de mi empresa, y esto va a hacer que haya diversidad a la hora de llenar esos puestos. Pero tener diversidad no es suficiente, sino hay que darle espacio a que se exprese o a que se muestre esa diversidad a la hora de operar la empresa. Sí, algo que me surgía cuando tú decías lo de la estrategia y la diversidad es no tener fobia a lo diferente, que podamos entender que a veces lo diferente nos da miedo, nos da mucho miedo a la gente que es diferente a nosotros. Y hay otro principio que es el del espejo. Elegimos personas que se parecen a nosotros y entonces las personas que nos dedicamos también al área de buscar talento, de encontrar talento, ser muy cuidadosas, porque estamos buscando nuestro reflejo continuamente, es una proyección continua. Entonces en las empresas llega alguien que habla como tú, ve la vida como tú, te atrae. Y entonces piensas, esta es la persona, pero estás trayendo más de lo mismo. Ahora, en este sentido, pensaba, al final lo que tienes que tener es personas que se adapten al puesto. O sea, perdón, no que se adapten, que tengan las características que el puesto necesita. Sí, y que tal vez lo puedan retar y lo puedan llevar al siguiente nivel. Personas que no solo puedan ejecutar las funciones propias para llegar al propósito. Algo muy importante es que a veces se llenan los puestos pensando en las actividades que se hacen. Y realmente los puestos, pienso, deben llenarse en función del objetivo y del propósito al cual ese puesto contribuye a la empresa. ¿A qué voy? A que vemos a la persona con sus características y que puede realizar ciertas actividades, pero ante todo que puede lograr que ese puesto genere el valor, genere la contribución que se espera para la empresa o para la estrategia o para el proyecto. Entonces, a veces la persona puede evolucionar en el puesto.
tengo una experiencia muy interesante. Hace algunos años me dice alguien, yo soy experto en la máquina 4. Okay. Piensas que entonces puede pasar a la máquina 5 si fuera un proceso de ascenso. Pero ser experto en la máquina 4 es que podía apachar el botón de la máquina 4 en el momento preciso. Y lo había hecho por 8 años. Entonces, claro, si quieres contratar a alguien para la máquina 4 es alguien que pueda oprimir ese botón. Pero si quieres alguien que evolucione en el puesto, puede ser alguien que además de oprimir ese botón, pueda ver qué más puedo aprender de seguridad de higiene, qué más puedo aprender de cómo volver más rápido el proceso. Cómo mejorar esa máquina 4. Cómo mejorar la máquina 4, cómo enseñarle a otros a manejar la máquina 4 y cómo logro pasar a la máquina 5. Entonces, es algo más allá que solo las habilidades específicas de un puesto. Es ver más allá que eso. Y ya estamos por irnos, Margarita. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos dice María Virginia de Bianchi. Excelente, Margarita. Es de lo mejor que hay en el gremio. Un abrazo. Muchas gracias, María Virginia, por tu comentario. Y gracias a quienes han compartido nuestra transmisión. Para irnos, ¿qué le aconsejarías a los dueños, a los fundadores de empresas familiares, a los que están dentro de las empresas familiares en el tema de la diversidad? Antes, un paréntesis, quiero agradecer a María Virginia. Ella es una mujer brillante, una profesional brillante, así que muchas gracias, María Virginia. ¿Y qué aconsejaría a las empresas familiares? Revisen su estrategia. Miren su estrategia y después de su estrategia, revisen su estructura. Primero, conozcan el negocio, no como lo han conocido siempre, sino véanlo como una criatura y que ahora esa criatura está requiriendo otro tipo de alimento, otro tipo de estrategia, otro tipo de procesos. ¿Qué está requiriendo el mercado? ¿Qué está requiriendo la empresa para lograr penetrar, para lograr crecer? Entonces, a partir de ahí, entonces ya pueden pensar en qué necesitamos. Y después de qué necesitamos, ¿quién? ¿Verdad? Entonces no va primero quién. Tengo esta empresa y ahora quiero que venga Junior. No, primero, esta empresa está acá, hagamos un consejo consultivo, traigamos expertos en el tema, evaluemos la estrategia y entonces veamos qué se necesita para lograr el objetivo, el propósito. ¿Qué necesitamos para avanzar? ¿Qué necesitamos para mantenernos o crecer? Después, definamos cómo lo vamos a hacer, qué se necesita y después entonces el quién. Una vez el quién está dentro, esa es otra historia, la historia cambia. Y entonces empezamos con el quién y vamos al revés. Pues muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos quienes compartieron nuestra transmisión. Muchas gracias, Ia Guzmán de Cordero. Muchísimas gracias. A José Miguel Gaitán también. A Jorge, muchos saludos, Jorge. Y gracias a Cheni Mérida también. Carmen Contreras también, saludos. Abner Gramajo, muchísimas gracias. Nos escuchamos en nuestra siguiente transmisión la próxima semana, que regresamos en Más Negocios. Que tengan una excelente noche. Mañana es Toro Zapeta a partir de las 6 de la tarde. A mediodía, Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs. Y mañana es viernes, Deliver Viernes, con Gloria y José Fernando Orellana. Que tengan una excelente noche y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libertópolis presentó.